Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a esta emisión de Palabras de Maestros en su nuevo ciclo, y vale la pena volver a aclararlo, del año 2019. Recuerden que esta vez estamos en la mañana, ya no los acompañamos más en la tarde, quizá en próximas ocasiones podamos estar en el horario de la tarde nuevamente, pero esta vez volvemos de 10:30 a 11:30 de la mañana con mucha información para que hablemos sobre lo que le pasa a los profes, a los mismos estudiantes de Medellín, sobre reformas educativas, sobre todo el ámbito que rodea a los profes. Hoy en este programa, es un programa bien especial, les voy anticipando a todos nuestros oyentes, porque tendremos invitados que nos van a hablar desde el ámbito de lo jurídico y que involucran a nuestros profes, evidentemente. Les recordamos a nuestros oyentes entonces que este es un programa radial de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín, ASDEM. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy junto a Rubén Gómez Lorduy, quien es secretario de Asuntos Pedagógicos de ASDEM, vamos a estar en la dirección y conducción de este programa radial. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo, muy buenos días para todos nuestros oyentes, buenos días a los compañeros que están acá presentes en la mesa. Sí, como decías, este es un programa de convergencia para el debate, la información, el análisis de los momentos y situaciones coyunturales en torno a la educación. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 321-734-4592 o también con el 492-5571. Entonces, sean todos bienvenidos a Palabras de Maestros. Sí, Rubén, te recuerdo que entonces hoy hablaremos sobre dos temas que están dentro de la esfera de lo jurídico, como ya habíamos anticipado, y que por un lado va a tocar lo que son los factores salariales con nuestros invitados acá en la mesa, y de otro lado tendremos un tema que parece ser de lejos algo muy simple, muy sencillo, pero que nuestro asesor jurídico de ASDEM, el doctor Gustavo Fernández, dice que es necesario hablarlo y hacer claridades sobre ello, y son los actos administrativos. ¿Qué son? Si son citaciones, ¿qué tiene que ver eso pues con los profes y cómo los afecta? Yo los invito a todos nuestros radioescuchas a que presten mucha atención en este programa, porque puede que se nos enrede un poco la pita, o aquí tenemos a nuestros panelistas que nos van a desenredar un poquito y que vamos a presentar, porque también nos acompañan en cabina la profesora Beatriz Elena Patiño, quien ya estaba acompañándonos todos estos días de emisora en este nuevo ciclo. Profe, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias otra vez por la invitación, y bueno, estemos atentos a que la información hacia los docentes sea pertinente, que puedan comunicarse con nosotros. Ya Rubén dijo el número de teléfono, que llamen, que nos pregunten, que den sus opiniones, porque estamos en Voces de Maestros. Listo, de este lado también está con nosotros el doctor Luis Enrique Romero y la doctora Verónica, ¿cómo están? Sí, muy buenos días, muy bien, muchas gracias Juan Pablo, a todos los maestros, los del 2277 y 1278, especialmente los que ingresaron hasta antes del 27 de junio del 2003. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para los oyentes y los docentes que nos escuchan, buenos días a las personas que hoy acompañamos en este gran programa. Bueno, muchísimas gracias por esos saludos. Ya es segunda vez que están por acá en vivo ustedes, ¿no? Sí, ya habíamos hablado sobre el Sistema General de Participación. El año pasado habíamos tocado ese tema. Bueno, yo quisiera, no sé, invitar de pronto a Rubén a que abramos ya este panel de una vez y que hablemos de lo que nos concierne hoy, son los factores salariales. El doctor... Sí. Como una tesis, ponemos la tesis. Sí, correcto, sí, doctor Luis. Adelante, doctor. Bueno, buenos días, profesores 2277, que en Colombia son cerca de 140.000 aún, y profesores 1278 que ingresaron antes del 27 de junio del 2003, que es que empieza la vigencia de la ley 812. Todos esos maestros que son del 1278 y que en Voz Populi se dice que se pensionan como 2277, sobre todo para ellos va este mensaje a raíz de la sentencia última del Consejo de Estado que
en el pueblo se oye decir, en el gremio de los docentes, que nos quedamos sin factores salariales. La tesis que elaboramos con nuestro equipo, la doctora Verónica Bedoya y mi persona, cabezas del equipo, consiste en lo siguiente. No es cierto que los docentes regidos por el decreto 1278, que ingresaron antes del 27 de junio de 2003, y los docentes regidos por el decreto 2277 de 1979, que aún no se han pensionado, al momento de pensionarse su monto pensional o la tasa de reemplazo solo sea equivalente al 75% del ingreso base. De acuerdo con el análisis hecho a la sentencia, muy larga, pero hay que decirla, o se consigue de otra manera también, que es 2015-568, pero la forma como aparece en la prensa y como se refiere para poder identificarla es la S en mayúscula, SUJ-CE-SE-S2-2009 del Consejo de Estado de este año, del 2019. Sostenemos que aún subsisten hasta 5 factores salariales, en virtud de la ley 33 del 85, que es la que dice esa sentencia que debe aplicarse, pero esa ley está reformada por el artículo 3º, que viene siendo la ley 62 del 85. Nosotros acá, con beneficio de inventario, nos atrevemos a decir, de acuerdo al análisis, que es la ley 62 del 85 la que finalmente se queda aplicando, la cual dice en la sentencia que son esas las normas que se deben aplicar. Esta norma, comparándola con la 33 del 85, que también refiere a la sentencia que esas dos normas se deben aplicar y no la ley 91 del 89, como lo dice la abogada del caso de este fallo, y que con esa se perdió. Aunque estemos de acuerdo que la abogada tiene la razón, finalmente la que tiene razón es el Consejo de Estado, porque ellos dijeron que no era la ley 91 del 89, sino la ley 33, que remite a la ley 62 del 85. Entonces hay que hacer un paralelo de cuáles elementos trae una y otra norma para poder sustentar la tesis nuestra, que finalmente factores que trae la ley 33 del 85 se quedan resumidos o están y ampliados en la ley 62 del 85. La ley 33 del 85 habla de asignación básica, igualmente la ley 62 del 85 también habla de asignación básica. Se presume y se entiende en el pueblo, en los educadores, que sobre eso sería que se les va a pensionar el 75%. Eso es lo que llama el Consejo de Estado la tasa de reemplazo. La ley 33 del 85 trae gastos de representación. Normalmente los educadores no tienen esa prestación. La ley 62 trae también gastos de representación, hasta ahí van iguales. Prima técnica, los educadores nunca se ha oído hablar ni en las normas de prima técnica, pero en la ley 62 se habla de primas de antigüedad, mucha atención, técnica, ascensional y de capacitación. Quiero hacer aquí un pares sin seguir comparando los factores que trae una y otra, pero aquí es donde está el asunto grueso a nuestra tesis. ¿Y en qué consiste? Nosotros decimos, no es solamente la asignación básica, es la prima, los gastos de representación no, es la prima de antigüedad. ¿Cuál es la prima de antigüedad? La prima de antigüedad es aquella que está en otras legislaciones, que se nos llevaríamos más tiempo, que tiene el maestro que lleva más de un año de estar vinculado, 1, 5, 10, 15, 37, hay maestros todavía de 37 años trabajando. Tienen derecho cada año a que se les pague un día de salario por cada año, o sea, cada año un día de salario, esa es la prima de antigüedad. No la están pagando, no conozco que la paguen. A donde dice en la ley 62 la prima de antigüedad, listo. Prima técnica, no, porque es que esta norma se aplica también para todos los empleados públicos, no solamente los docentes. El año pasado nos quedamos contentos cuando la sentencia que acaba con los factores salariales de los empleados públicos dice en el numeral 95 que excepto los educadores. Y uno que es estudioso de esto sentía ese miedo y ese frío de que nos iban a tocar. Y lo digo con beneficio de inventario y con conocimiento porque el magistrado ponente de estas dos sentencias fue profesor y es compañero en la Universidad de Medellín. Entonces sabe uno con fuentes ciertas qué se piensa.
Esa es la ventaja de nuestro equipo, porque nosotros todavía seguimos siendo ratones de universidad, allá es donde se cose el conocimiento y de ahí no salimos porque uno tiene la información que se tiene que revelar o se puede revelar cuando ya es pública, pero antes no. En la prima de antigüedad dije, técnica, dije ascensional. Y entonces para los dos regímenes, para los de 2277 y para los 278. Así para que le lleguen a los profesores. Los maestros de 278, lo digo en esta forma, suben, ascienden. Hay un concurso a la A, a la B, a la C, a la D. Entonces están ascendiendo. Los de 2277, pues el mismo 2277 lo traía, que uno ingresa como licenciado en la séptima y por el tiempo pasa a la octava y otros y créditos y así hasta llegar a la 13. Y en la 13, si uno es meramente licenciado, debe hacer una especialización como mínimo, o algo otros tendrán la maestría, y entonces ahí caemos en la otra prima, en la de capacitación. Entonces tenemos la de antigüedad por llevar más de un año, la ascensional tanto para el 2277 como el 278 porque ascienden y eso es, digamos, es fáctico, es visible hoy día. Y la de capacitación, pues también los de 278, pues estos hoy que son los nuevos en la educación, pero estoy hablando de los 278 que entraron antes del 27 de junio del 2003. Entonces también tienen prima de capacitación, mire, ya tenemos doctores en la educación. Entonces, eso nos da a nosotros la razón y el argumento para decir que estos factores salariales deben de tenerse en cuenta. Una oficina muy famosa de colegas hace rato les está diciendo, tráiganme los poderes, reclamen los poderes para reclamar la prima por la bonificación por servicios prestados. Esa sí está reglamentada, está en el decreto 2418 del 11 de diciembre de 2016, del 2015. Es decir, que ya deberían de llevar 3 años de estar pagando sin tener que demandar, pero ya se están haciendo las demandas. Están dejando de ganar maestros $1.000.000 de pesos, reclámenla. Demanden con el que quieran, pero reclámenla porque deberían estarla pagando. Las otras no están reglamentadas. Mi compañera más adelante, o a continuación, sí, hablará de esta parte. Nos falta una. Sí. Nos falta una de las 5 factores posibles, y es la pedagógica, que no es, ahí reduce el número de maestros, es para algunos maestros más antiguos, del 2277, de la prima pedagógica que la trae la ley 91 del 89. Entonces mire que la ley marco, la ley de nosotros, de ustedes los educadores, la ley 91. Por eso sigue siendo la pelea que esta sentencia es aberrante porque están desconociendo lo que allí está. Pero nos están mandando a la ley 62 del 85. Entonces, bueno, la ley 62 del 85 no trae aquello que nos pagaban, que era la prima de fin de año, a la hora de la liquidación, la prima de Navidad y otros, es decir, los factores salariales, que eso sí, los que se venían pagando, pero es trabajo de las agremiaciones y nuestra llevar a esto. ¿Dónde se sustenta esto? Esto también tiene otro sustento. La ley 91, y sigue la ley 91, en el artículo 8 dice que al educador se le deduce de su salario el 5% para pensión. Se le deduce una tercera parte del salario de ingreso y en los ascensos. Y por allá también dice otra cosa que preocupa, que también el 5 por 1000. Y que el empleador coloca el 8% de aporte. Entonces, el maestro no necesita hacer más nada, él está aportando. Lo que necesitamos es que se vuelva realidad la norma, porque aquí están. Entonces no nos quedaríamos sin factores salariales, no nos quedaríamos con el 75%, tampoco llegaríamos a todo lo que nos daban las leyes anteriores o antes de esa sentencia, que era más o menos el 92% del salario final con que el educador se terminaba pensionando. Pero esto nos recupera, en otros términos, nos recupera como un mes de salario. Es que se está perdiendo como mes y medio con esta sentencia, pero esto nos recupera en otros términos como un mes. Doctor Luis Enrique, para sintetizar, digamos, vamos a mirar cuáles son esas 4, entonces, la de antigüedad, que no nos tienen en cuenta. Exactamente, la antigüedad, la ascensional, la capacitación y la bonificación por servicios prestados, que hay un decreto, sí, pero más sin embargo, para que se pueda hacer efectivo, oficinas de colegas los están demandando, y los invitamos a que con cualquiera de estos, incluso con nosotros, sí reclamen la bonificación, porque sobre eso hay un decreto. Correcto. O sea, deberían de estarlo pagando.
Listo. La doctora Verónica quería... Bueno, se hace importante en el presente tema hablar de los factores salariales y sobre algunos cambios que nos trajo las recientes sentencias del Consejo de Estado. Para hablar de los factores salariales se debe partir del artículo 45 del decreto 1045 de 1978, que fue el primero que reguló este tema, y de manera taxativa pues regulaba algunos de los factores salariales como asignación básica, gastos de representación, dominicales, horas extras, alimentación y transportes, prima de Navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, viáticos, primas y bonificaciones, prima de vacaciones, entre otros. Eso anteriormente se tomaba de manera taxativa. Ya posteriormente el Consejo de Estado indicó que no se debía tomar de manera taxativa solamente los que se encontraban regulados ahí y que posteriormente cuyo artículo posteriormente fue derogado por la Ley 33 de 1985 y que a su vez fue modificado por el artículo primero de la Ley 62 del 85. Entonces dice, no se tomen en cuenta esos factores salariales solo de manera taxativa, sino todos aquellos que en realidad constituyan salario. Ya como tal, el artículo primero de la Ley 62 del 85 nos trae a colación de lo que venimos hablando, lo que hablaba el doctor Dorado, de que se tengan en cuenta la asignación básica, gastos de representación, prima de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario. Es de anotar que las dos problemáticas que ha presentado las nuevas sentencias del Consejo de Estado de la presente anualidad versan sobre dos puntos. El primero es que no se van a tener en cuenta, para efectos de liquidar la pensión, los factores salariales que hayan sido reconocidos por los entes territoriales como el municipio o como el departamento. ¿Por qué? Porque según la Constitución de 1991 es competencia del Congreso regular estos temas, por lo que si el municipio o el departamento, sin ser de su competencia, lo reguló, pues según esta nueva postura del Consejo de Estado no se podrá tener en cuenta. Y la segunda problemática que nos trajo estas sentencias es que para efectos de liquidar la pensión solo se van a tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado pensión. Anteriormente nuestros docentes demandaban y aunque no hubieran cotizado sobre algunos factores salariales, pues el juez o el magistrado del tribunal pues ordenaba a la entidad demandada que pagara esos factores sobre los cuales debió haber cotizado y no cotizó, que los pagara al fondo. Y el restante pues se lo pagara al docente. Ya no se va a manejar de esta forma, sino que se va a tener en cuenta solo los factores salariales sobre los cuales efectivamente el docente haya cotizado, hasta que nuestro Consejo de Estado pues quizás el día de mañana modifique esa postura, lo esperamos en beneficio pues de los docentes. Ya hoy al día de hoy ya los docentes con este asunto de que solamente se van a tener en cuenta los factores sobre los que hayan cotizado, pues es muy importante que los docentes demanden por los factores salariales que venimos hablando, como la bonificación por servicios, prima de antigüedad, la prima pedagógica, ascensional y de capacitación. ¿Por qué es tan importante demandar estos factores hoy, al día de hoy? Porque si solamente me van a tener en cuenta estos factores, que es lo que quedó de la Ley 62, para efectos de pensión, pero solo sobre lo que yo haya cotizado, y el docente hoy no hace su tarea juiciosa de demandar, pues entonces ya cuando le vayan a calcular la pensión, pues no se lo van a tener en cuenta porque no cotizó sobre dichos factores, a pesar de que tenía derecho a recibirlos. Entonces la tarea es demandar estos factores para que se las paguen al docente y asimismo dentro de las pretensiones tener que le paguen al fondo lo que le compete, le entreguen el restante al docente y así pueda acrecentar la base de liquidación para el día de mañana nuestros docentes pensionarse con todos los factores con los que realmente tienen derecho a pensionarse. Antes de la sentencia del Consejo de Estado nos decía, doctor Luis, que más o menos
era un 92%, ¿cierto? Sí. Por ahí. Y han calculado si nosotros logramos que estas a un 84%, pasa que a un 84 y no el 75. Correcto. Sí. Y en otras palabras, hoy los maestros reciben 13 mesadas, ¿verdad? Ustedes con esta sentencia están recibiendo 11 y media, con esto, o sea, como está. Digamos, para decírselos así ramplonamente y que lo entiendan lo que les llega al bolsillo. Sí. Un maestro antes de esta sentencia recibe 13 meses. Y así reciban hoy los nuevos que se pensionen, 13 salen siendo el valor de 11. Y con estos factores que estamos pretendiendo es que no se pierda sino medio, porque recibirían como 12 y medio, o sea, un salario más. Si se llegara a tumbar esa sentencia... Sea, no tanto tumbar la sentencia, sino que le reconozcan, es decir, obligar al empleador gobierno que le pague la prima de antigüedad, la ascensión a la incapacitación, pero que se las pague, no que se las vayan a reconocer, como dijo alguna vez una sentencia del Consejo de Estado de doctor Aranguren, dijo, antes de la prima de servicios de Armenia, la habían reconocido, y es una sentencia de Aranguren, y decía que aunque la prima de servicio no se la venían pagando, pero que estaba como factor salarial, él en una sentencia la reconoció, y luego el magistrado Ordóñez la quita. Luego viene que ya López Quintero y inician por allá y se vuelve a reconocer. Luego del paro se ubica con el acuerdo que se hizo. Luego Gina Parodi llega y la tumba porque íbamos a quebrar al Estado, al secretario del ministerio, eran 4.2 billones, listo. Entonces ahora, si nos dejamos ahí para cuando el educador se pensione, que es otra de lo que estamos pensionando, entonces cuando se pensione, no les tienen en consideración esas pensiones, también se podrá demandar, pero que estamos pidiéndolo a voces de la doctora Verónica, y es así, es desde hoy, porque no es gratuito y porque no va a ser fácil. Mire que hay un decreto que reglamenta la bonificación por servicio, pero no lo están pagando, o sea, cúmplame la ley, ahí está, hay que demandarla. Y entonces, si la prima de antigüedad no tiene el decreto, pero está en la ley 14 del 92, si la prima ascensional no tiene el decreto, si la capacitación no tiene el decreto, entonces el gobierno, ¿quién lo obliga? Pues nosotros, ¿quiénes? Los sindicatos y los abogados demandando a nombre de los profesores, porque uno no puede demandar porque nosotros conozcamos, no podemos demandarla si no tenemos el nombre de un profesor que quiera hacer la demanda. ¿De qué se trata ese que llamamos pues mesada 14, que realmente no es mesada 14 para el caso de nosotros, sería un pago 14, que se ha hablado a partir de esa sentencia? ¿En qué consiste eso? Sí, lo que pasa es que sumando los pagos con la prima pedagógica, sumamos aquí nosotros la prima de servicios, mire que hay dos medios sueldos, si sumamos la bonificación por servicio, que es el 35%, si sumamos un día de la prima de antigüedad, y si sumamos todo eso, realmente nos está dando como 12 mesadas, como 14 mesadas. Que en el municipio de Medellín, y valga la cuña para los del municipio de Medellín, eran hasta el 2014, eran 16 salarios y medio con los que se liquidaba y que se pensionó. Porque ahí se perdieron las primas de vida cara. Se perdió la prima de vida cara, se perdió la prima el aguinaldo. El aguinaldo, una serie de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos la atención? Y gracias por invitarnos, que estamos cerquitas de ustedes, que nosotros desde las oficinas nuestras que nos sentamos a pensar y a debatir esto para llevarles a ustedes, estos temas nos gustan porque no es lo básico, profes, es que lo básico es que el profesor trabaja 20 años o 25 que le van a meter ahorita mínimo a los de 1278, y después, y lo digo con beneficio inventario y con respeto de todos los colegas, y después tienen que llevársela a los abogados, no. Hagamos las cosas con tiempo para que tengan. Y esto es grave lo que voy a decir. El maestro debe de aprender a hacer toda esa documentación, de hacer todo eso para hacer su reclamo directo. Y una vez que le nieguen con las resoluciones, ahí sí busquen el abogado, pero no le regalen la plata. No lo lleven antes. Hagan la gestión. Somos profesionales de la educación, pero estos medios ya nos informan, y para eso estamos en estos medios, precisamente para que esto se difunda, porque es que esto no es una isla de nadie. Los otros colegas que tienen nombre listo. Quiero aprovechar aquí una oportunidad en esto, y es sobre
profesores, que hay 57.000 algo del 278 que funciona como 2277. Estos profes, se les está diciendo de pronto alguna información que no es. Todo el tiempo que tengan en el sector público sí les sirve, en la parte que sea, en el ente público que sea, pero no con la locura que toda vamos a reclamar los aportes que tenemos en los fondos privados para llevar a poco pensiones porque todavía nos vamos a pensionar como 2277. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La otra situación con respecto a esto es, debemos de ser los abogados, ¿cómo se dice, doctora Verónica? Menos faranduleros. No salir, porque es que esto nos pasó con esta sentencia. Llegaron y le quitaron los factores salariales a los empleados y nosotros empezamos a hacer bulla, a los maestros no, y yo demando y yo no sé qué, y vea, ahí está, es mucho. Si seguimos con los 2278, que se pensionan con 22.700, haciendo tanto escándalo, que es que gané otra, ya me lo han dicho, los mismos, porque uno se codea con ellos, los mismos que deciden desde las altas cortes, pero ¿cuál es el afán? Dije que el profesor llegue, pero ustedes empiezan a hacer en los medios que es que gané tanto y pues, nosotros ganamos, la primera que se ganó en Antioquia la ganamos nosotros y todavía no nos la han pagado, nos la dieron en Adidas y no hacemos escándalo. Ahí es que hacerle el trabajo al maestro, no salgan a los medios a darse publicidad, busquen al maestro y denle la explicación bien clara, no le quiten la plata al maestro deshonrosamente, háganle el trabajo bien hecho. Estos profesores que entraron antes del 23 de junio del año 2003 tienen derecho, porque eso lo venía diciendo el Consejo de Estado. A mí quien me enseñó y que muchos conocen que fue el doctor Ballesteros, Jiménez Polanco, incluso algunos, Gabriel, el mismo Osman Hipólito, y uno tiene que ser en esto muy modesto y muy honrado con el educador, decirle la verdad, orientarlo. El maestro bien orientado llega donde uno satisfecho, contento, porque le va a cobrar sobre una cosa que verdaderamente el maestro no puede sacar si no demanda. Entonces lo estamos invitando en las tantas es que demanden la bonificación por servicio prestado, porque hay un decreto y no lo cumple, que demanden estos factores salariales de los que nosotros estamos hablando, que demanden los profesores que ingresaron antes del 23 de junio, que demanden o que se orienten con los abogados, los que están a los 57 años. 25. Los del, antes del 27. Antes del 27 de junio de 2003. Sí. ¿Algo más, Verónica? No, pues como a lo que dice el doctor Dorado, no esperemos docentes a que se nos llegue la edad de pensión. Yo sé que muchos dicen, no, cuando se me llegue la edad de pensión yo demando. No podemos esperar hasta llegar a la edad de pensión, porque entonces, con base en la nueva postura del Consejo de Estado, solo nos van a tener en cuenta sobre lo que cotizamos. Pero si empezamos a demandar ya, en estos momentos, que aún están prestando el servicio como docentes, pues eventualmente a través de las demandas podrán obtener que se les paguen estos conceptos salariales para que el día de mañana se vayan a pensionar, les tengan en cuenta estos factores. Por ejemplo, si alguien ya está jubilado y se va a reliquidar, es que sí, si se demanda eso, ¿se le tendría en cuenta en la reliquidación o no? Debería ser una de las pretensiones demandar, tenerlo de presente. Podría ser dentro de las pretensiones de la demanda. Entonces, en otras palabras, profe, usted nos dice, vea, hay en este momento unos profesores que venían las demandas en curso. Y entonces les quedó, lo digo de esta manera coloquial, plana y simple al 75%. Pues también están aquí. ¿Qué vamos a reclamar con ellos? Mínimo los 3 años de para atrás, que debían de venirle pagando la prima de antigüedad, la prima de ascensional, de capacitación. ¿Y desde cuándo la bonificación de servicio? Pues desde el 2016, porque el decreto es del 2015. Entonces, en este momento, el que no reclamó ya va perdiendo un año, porque fue 16, 17 y 18. Entonces, esos profesores que están en la angustia, ay, es que me pensiono, yo que como venía de ilusionado, entonces se me bajó la pensión, sí, al 75, no, demandemos estos factores salariales. ¿Cómo se demanda? Pues para que no se diga, como decían antes, reliquidación de la pensión, no, ajuste de la pensión. Sí, porque ese es el término que maneja el Consejo de Estado, ajuste de la pensión. Entonces se trata de un ajuste pensional. Exacto. De acuerdo a esos factores que ya exprimimos. Exactamente, así sí. Perfecto, vamos un momentico a una breve pausa y ya volvemos más con el doctor Gustavo Fernández, que nos tiene, por cierto, un datico ahí y una reflexión a propósito de hoy, 22 de junio.
aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Bueno, seguimos aquí en Palabras de Maestro, este día, o esta emisión muy jurídica, hablando desde los factores salariales con la doctora Verónica, con el doctor Luis Enrique Romero, más conocido como el doctor Dorado. Yo no sé por qué le dicen doctor Dorado. Magistrado Dorado. Y bueno, tenemos en este momento en la línea a nuestro asesor jurídico de ASDEN, Gustavo Fernández, quien nos va a hablar de los actos administrativos. Doctor, un maravilloso día, con todo el afecto y el deseo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan Pablo, doctor Dorado, todos los amigos de allí de la mesa de trabajo, a todos los servidores públicos, docentes de la ciudad de Medellín, de Antioquia, que nos están escuchando hoy, 22 de junio del año 2019. Hoy es un día muy especial. Un fuerte abrazo para absolutamente todos los abogados del país. Hoy es el Día del Abogado. En este día conmemoramos nosotros los abogados, nos felicitan los amigos, los clientes, nos hacen un reconocimiento por la labor que hacemos diariamente. Por eso un reproche muy cordial en este preciso momento a quienes están dirigiendo este programa de radio, donde justamente hay algunos abogados y que se les haya pasado por alto este pequeño detalle. ¿Qué me cuentan ustedes? doctor, aquí vamos muy bien, viento en popa, como ha podido escucharnos, hablando bastante desde los términos a veces muy jurídicos, a veces desde esta desglose de esa tesis que uno siente que es un bloque pesadísimo, pero que a fin de cuentas se resume en algo muy simple, es el ajuste pensional, como ya le habíamos dicho, basado en los factores salariales. Y ahí vemos cómo ustedes, los abogados, entonces cumplen una función, digamos que es imprescindible al momento de interpretar y hacer como toda una apología de estas leyes y de estas normas. Doctor Gustavo, después de que usted nos recuerda que hoy es su día, que estamos pendientes del beso y del abrazo en carne viva, ¿por qué no nos cuenta algo muy fácil para ustedes, pero muy complicado para nosotros comprender? Que es
¿qué es un acto administrativo? ¿Y por qué hablarle de esto a nosotros los maestros? Pero un momentico que creo que el profesor se le colgó la llamada. Se cayó la El llamada. doctor. Sí. Bueno, entonces estamos aquí con el doctor Dorado, ¿verdad? No nos dijeron por qué al magistrado le dicen Dorado. Nos quedó debiendo esa, doctora. Contéstenos usted, entonces. Así es ya. el segundo apellido. Sí, Dorado, el segundo por apellido. supuesto. Doctora Mientras Verónica. vuelve el doctor Gustavo, pues Sí. vamos a hablar de por qué es importante que un docente conozca y sepa que es un acto administrativo. Los actos administrativos son el acto mediante el cual la administración toma unas decisiones o se pronuncia. ¿Ya volvió el doctor Gustavo? Sí, yo creo que ya lo tenemos en línea, doctor. Doctor. Hola, nuevamente aquí. Sí, qué pena, se nos cortó. Situaciones de la tecnología. Bueno, les estaba comentando básicamente que hoy estamos celebrando el Día del Abogado en Colombia. Un fuerte saludo para todos los colegas. En segunda medida, pues aprovechando esta situación de orden histórico que vivimos en nuestro país, sea un momento también para hacer un reconocimiento a uno de los pocos abogados, yo diría que el único abogado que en la República de Weimar, allá por la década del 30, sometió el 8 de mayo de 1931 a un interrogatorio en los juzgados penales de Berlín al entonces político parlamentario líder del partido nazi Adolfo Hitler, quien estaba obligado a declarar como testigo en un proceso abierto contra varios partidos de las SS por un ataque armado contra jóvenes izquierdistas. Hans Litten es un gran abogado, fue un gran abogado que desafortunadamente terminó en un campo de concentración de Baviera y falleció el 5 de febrero de 1938. En honor a él, me permito hacer estas palabras de reconocimiento y que en todos los abogados, no solamente de Colombia, sino de aquí de Medellín, seamos conscientes de que día a día tenemos no solamente una responsabilidad jurídica, sino también política frente al concepto de la justicia. Si bien es cierto, el dinero es importante para poder sobrevivir, pero también es muy importante la búsqueda constante de la justicia. Lamentable encontrarnos día a día que los líderes sociales nos están acabando. El día de ayer, como es conocido por los medios de comunicación, como otra líder social en nuestro país cae. Nosotros los abogados tenemos una inmensa responsabilidad, no solamente desde la investigación y sanción, sino también en la denuncia constante. Así que sea un motivo para hacer un reconocimiento a los líderes sociales, a Hans Litten, un gran abogado de la época del partido nazi, que en 1931, como se los dije, pues llevó a un proceso penal a Adolfo Hitler. Ya sin más preámbulos, pues, me gustaría que hablásemos de asuntos más de tipo académico. Tú me dirás, Juan Pablo. Sí, claro, por aquí ya se nos habían adelantado incluso la doctora Verónica contándonos un poquito sobre los actos administrativos, doctor. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo los debemos entender? ¿Son notificaciones, citaciones? ¿Qué son? ¿Y por qué es importante para nosotros, doctor? Claro que sí. Mira, lo que hemos venido observando con los docentes del municipio de Medellín en relación con su empleador, que se llama Secretaría de Educación de Medellín, o alguien podría decir Alcaldía de Medellín, es lo siguiente. Es muy importante tener presente unos elementos de juicio para cuando nos están materializando cualquier tipo de decisión. Las decisiones que emanan de la Secretaría de Educación de Medellín son firmadas por una persona de carne y hueso que se llama Secretario de Educación de Medellín. Esa Secretaria de Educación de Medellín ha recibido del alcalde años atrás un poder de delegación, una resolución mediante la cual le delega al Secretario de Educación de Medellín para tomar todas las decisiones para que el secretario, por supuesto, pueda empezar a maniobrar con toda la planta de personal, especialmente con los docentes de la ciudad de Medellín. Para que la Secretaría de Educación de Medellín pueda tomar decisiones, tienen que plasmarlo en unos documentos. Estos documentos se conocen efectivamente como actos administrativos. ¿Y por qué hablamos de los actos administrativos? Porque todos los días estamos sometidos a ellos.
cada vez nos hacen una llamada telefónica, maestros, desde la secretaría, desde el rector, desde el coordinador, cuando nos dicen que vaya a notificarse de algo en el segundo o tercer piso, en la casilla número tal de la Secretaría de Educación de Medellín, es para notificarse de un acto administrativo. Un acto administrativo es una decisión que está tomando el jefe nuestro, es una decisión que está tomando, por supuesto, el empleador nuestro. Como somos una entidad oficial, las entidades oficiales manifiestan su voluntad mediante estos actos administrativos. Ahora bien, estos actos administrativos, de acuerdo con la legislación, tienen unas consideraciones muy importantes. No pueden llegar de buenas a primeras a decir que el acto administrativo contiene un traslado o contiene una decisión simplemente porque caprichosamente se le ocurrió al administrador o al secretario de Educación de Medellín hacer una manifestación en tal sentido. No. Resulta que ese acto administrativo, en la teoría del acto administrativo, tenemos que tener claro que tienen que haber unas fundamentaciones, unas motivaciones, unas razones para tomar al final una decisión. Normalmente cuando estamos al frente de un acto administrativo que de parte de la Secretaría se llaman resoluciones. En la parte inicial nos encontramos con un espacio que se puede llamar consideraciones o un espacio que se llama motivos y razones de la decisión que se van a tomar. Y siempre nos van a hablar de toda la ley de educación, hacen un despliegue de manera cuidadosa, de manera cronológica, acerca de toda la ley de educación, para empezar a hablar luego de jurisprudencia y empezar a terminar en las motivaciones y en las razones con 2 o 3 párrafos que fulminan en alguna oportunidad o que pueden fulminar, digamos, con el deseo que puede tener el docente de continuar en un establecimiento educativo o no. Entonces, lo que quiero hacer caer en cuenta con estos actos administrativos es que deben de tener de manera consistente, real, verídica, auténtica, unas razones y unas motivaciones completamente verdaderas. Si se advierte de parte del docente, servidor público, que esas motivaciones no son verdaderas, son falsas, se puede acudir a las instancias jurisdiccionales, es decir, ante un juez de la República, que normalmente ese juez de la República, aquí para este caso nuestro, se llama el juez administrativo. Estos jueces administrativos están ubicados aquí en la ciudad de Medellín, en lo que llamamos el Palacé con los Huesos. Me parece importante, pues, geográficamente ubicarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque estos actos administrativos, al finalizar después de estas consideraciones, toman una decisión que en algunas oportunidades es adversa a nuestros intereses, es adversa del interés del servidor público docente. Es por ello que una vez que el docente está informado, mejor dicho, notificado de la situación de la que le están informando, de la decisión que le han dado por parte del empleador, se tienen 10 días a partir del día siguiente en que se notifica. Si se notificó el viernes, ayer, los 10 días empiezan a contar a partir del martes. Son 10 días hábiles. ¿Para doctor, qué? ¿Aló? Disculpe, le voy a preguntar algo porque eso sucedió allá en ASDEM. Claro. Y era que salían las resoluciones de traslado de los maestros y al final decía algo como que no se permitía reposición, pues no admitía reposición. No sé usted qué opina de eso. Yo no sé si al final, yo sé que el doctor Carlos Fernando había enviado algunas peticiones sobre eso, pero no sé finalmente en qué quedó, que ellos no querían que hiciéramos ningún tipo de reposición. Estimado directivo Rubén Darío Gómez Lorduy, le agradezco inmensamente que me haya recordado eso. Y le agradezco inmensamente que me haya recordado eso porque es que estábamos en el año 2018, parte del 18, y creo que en el 17 y anteriores, con algunos funcionarios de Secretaría de Educación de Medellín que estaban
manejando una jurisprudencia secretarial. ¿Qué es esa jurisprudencia secretarial? Son caprichos de la administración en donde se atreven a decir de manera absurda, incoherente, sin sentido y de forma arbitraria que los actos administrativos de la Secretaría de Educación de Medellín no tenían recurso alguno. Vaya, semejante adefesio dentro de los actos administrativos de la segunda ciudad más importante de la República de Colombia como es Medellín. Es absurdo que durante muchísimo tiempo al parecer al interior de la Secretaría de Educación de Medellín habían abogados o funcionarios que venían diciendo y venían escribiendo que esos actos administrativos no tenían recursos. Cualquiera que tenga 2 o 3 semestres de derecho y que se lea la ley 1437 de 2011 sabe perfectamente que esos actos administrativos sí tienen recursos, son 10 días. Entonces, de manera, no sé, yo diría que milagrosa, no sé qué sucedió, finalizando el año 2018, cambiaron la decisión y resulta que esa frase de la cual hacemos referencia de que contra ese acto administrativo no había recursos, pues desapareció de un momento para otro. Pues les digo por qué, porque habíamos empezado a trabajar unas denuncias ante Procuraduría y desafortunadamente, creo yo, estaba siendo muy mal asesorado Luis Guillermo Patiño, el secretario de Educación de Medellín, y lo estaban metiendo en problemas porque esos actos administrativos siempre han tenido recursos de reposición. Entonces, fue muy lamentable que para ese entonces se contara con situaciones administrativas y jurídicas que iban en contra. ¿Sabe cuál era el asunto de fondo, Rubén Darío, y mesa de trabajo y servidores públicos? El asunto de fondo es que, como el docente, por supuesto que no está interesado en muchas ocasiones de trasladarse o reubicarse, presentaba el recurso en el 10º día, y resulta que la administración se podía demorar alrededor de un mes. Entonces, claro, le metían los dedos a la boca al servidor público, diciéndole que al no tener ningún recurso, pues que al día siguiente le tocaba trasladarse para la nueva institución educativa. Eso se llama abuso del derecho. Ahí le dejo, Rubén Darío. Doctor, muchísimas gracias por esa intervención, por esa explicación sobre los actos administrativos y sobre todo por aclararnos esta última parte, quizá que es muy importante al hablar de que no hay recursos de reposición, creo que es el término correcto. Y sí existe. Claro. Doctor, nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera invitar a la mesa de trabajo, quizá al doctor Dorado, a que nos haga una breve conclusión, pero de un minutico, cortico, incluso de menos de un minuto. Y la invitación respectiva. Y de una invitación. Doctora Verónica, cierre. Le toca cerrar hoy a la doctora Verónica. Al doctor Gustavo le agradecemos mucho su intervención, esperamos contar con él en próximas ocasiones. Y nada, feliz día. Y el beso y el abrazo de parte de Beatriz Patiño, aunque no me haya saludado. Beatriz, discúlpame. Por acá están suspirando mucho por usted, doctor. Eso está muy bien, eso es mutuo, yo creo. Doctora, los micrófonos son suyos. Entonces vamos a hacer una breve conclusión sobre el tema de los factores salariales y la demanda de reajuste de pensión que deben realizar nuestros docentes. A modo de conclusión, quedaron 5 factores salariales, que son la bonificación por servicios, que ya está regulada pues en el decreto 2418, la prima de antigüedad, la prima pedagógica, ascensional y de capacitación. Quedó claro en la nueva postura del Consejo de Estado, que lastimosamente fue muy negativa para los docentes, que nos eliminó pues algunos factores que teníamos, por ejemplo, de los entes territoriales como el municipio de Medellín, como la prima de vida cara y algunas primas pues que teníamos acá en el municipio, toda vez que el Consejo de Estado dijo no se van a tener en cuenta los factores salariales que han sido otorgados por los entes territoriales como el municipio y el departamento, y finalmente dijo que solamente se van a tener en cuenta los factores salariales que con base en los cuales el docente haya cotizado, por lo que es muy importante que nuestros docentes se coloquen en la tarea juiciosa de demandar
para que se les reconozcan desde hoy que están prestando el servicio, que no esperen hasta que llegue la edad de pensión o que se vayan a pensionar, sino hoy que están prestando el servicio, se les reconozcan esos factores a los que tienen derecho para que el día de mañana que se vayan a pensionar lo hagan con todos los factores salariales. Perfecto, muchísimas gracias a nuestra mesa, al doctor Dorado, a la doctora Verónica, un feliz día del abogado, a nuestro máster Emanuel, muchísimas gracias por estar pendiente de todo. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en otra emisión más de Palabras de Maestro por Ondas de la Montaña 1350 AM, 350 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 AM, 350